bienvenidos al sexto y último módulo del curso sobre investigación, ética en la investigación universitaria. Y en este módulo, efectivamente, ya vamos a entrar de lleno en los problemas específicos de la investigación en la universidad. Hasta aquí hemos visto aspectos generales de la evaluación ética de la investigación. Y aquí vamos a ir a problemas muy concretos. El tipo de investigación universitaria y los comités que la evalúan, los estudiantes como investigadores o como sujetos de investigación y práctica docente, y finalmente, un poco por encima, la integridad en la investigación universitaria. Para empezar, lo más sencillo. En la universidad se evalúan los proyectos de investigación. ¿Qué tipo de proyectos de investigación se evalúan? Es decir, tengo que presentar mi proyecto a evaluar. Lo primero que vemos es una cierta reticencia por parte de los investigadores a llevar sus proyectos a pasar por el comité de investigación. ¿Por qué? Pues depende si estamos hablando de investigadores senior o investigadores junior. Los investigadores senior, que llevan muchísimos años haciendo investigación, publicando sus resultados, tienen reticencias porque si siempre han investigado así, se les han publicado bien los resultados, son investigadores de reconocido prestigio, ¿por qué ahora tienen que pasar por un comité? Lo toman como una desconfianza hacia su labor científica. Por otra parte, se acepta con más facilidad el control en la investigación biomédica, especialmente con medicamentos, como hemos dicho. Hay una legislación específica y efectivamente pues aceptamos que haya que cumplir unos requisitos. Pero en otro tipo de investigación se acepta con mucha más dificultad porque no se ve claramente los niveles de riesgo. Y el tema de la financiación. Proyectos importantes que han sido financiados con dinero público han tenido que pasar unos controles previos. Entonces, el planteamiento del investigador es, si mi proyecto ya está financiado, me han concedido este dinero, luego ya lo han evaluado y lo han considerado suficientemente bueno como para darme este dinero. Tengo que volver a pasar por otro comité que va a cuestionar si está bien o mal planteado. También se puede plantear con los convenios con empresas. Si tengo financiación privada, estamos en lo mismo. Esta empresa, que está poniendo su propio dinero, ya habrá evaluado que mi proyecto, digamos, merece la pena. El caso contrario, investigadores juniors, los que acaban de empezar, proyectos muy sencillos. El razonamiento es, pero oiga, si yo no voy a poner en riesgo a la población, si yo realmente solo voy a hacer una encuesta, 10 preguntitas, nada de cosas sensibles, ni asuntos sensibles, ni datos personales, ni poblaciones vulnerables, no voy a hacer nada de riesgo. Tengo de verdad que pasar por el comité. Es más, esto es mi tesis doctoral o incluso es un trabajo de fin de máster o un trabajo de fin de grado. Es una cosa muy sencilla. ¿De verdad tengo que pasar por un comité de ética en la investigación? Bien, si hemos seguido el curso sabemos que efectivamente sí hay que pasar por un comité de ética en la investigación, independientemente de que el proyecto esté financiado, independientemente de que sea un proyecto tutelado, del método que esté utilizando, del campo, si es biosanitario o no es biosanitario, si es periodismo, da lo mismo. Mi proyecto tiene que pasar por un comité de ética en la investigación si estoy trabajando con seres humanos, sus muestras biológicas, sus datos personales, si estoy utilizando animales de experimentación o si estoy realizando actividades de riesgo biológico, es decir, agentes biológicos, organismos genéticamente modificados. Bien, veo que me lo están exigiendo, pero ¿a los demás también se lo exigen? Esta es una pregunta clásica. ¿Las demás universidades lo hacen? Bien. Vamos a ver qué hacen las demás universidades. Referencia, Harvard, número 1 en los rankings. Por supuesto que lo hacen. Investigación con seres humanos. Y investigación sencilla, es el ejemplo que estamos poniendo aquí. Si este verano vas a hacer tu tesis doctoral y vas a hacer unos cuantas encuestas, es posible que tu proyecto tenga que obtener la aprobación previa del comité de ética en la investigación. Y además, en Harvard se requiere un entrenamiento o una formación previa en investigación a todos aquellos individuos que vayan a realizar proyectos sobre seres humanos. E incluso esta certificación va a valer durante 3 años. Luego hay que volver por si se ha modificado alguno de los requisitos. En Cambridge funciona de forma parecida. El ejemplo que estamos poniendo es animales de experimentación y efectivamente aplican, como no podía ser de otra manera, el principio de las 3 R's y solo se utilizan animales si no se puede utilizar otro tipo de investigación. Los comités que utilizan en Cambridge pues no son exactamente igual que, por ejemplo, el que tenemos en nuestra universidad porque hay mucha variación de unas a otras, tienen distintos comités según el área de conocimiento. Hay un comité para biología humana, otro psicología, hay un comité específico para ciencias sociales y humanidades, otro para tecnología. En otras universidades, en vez de hacerlo así, tienen un comité por cada facultad, por ejemplo, o pueden tener un comité en común. Es decir, la estructura de los comités de cada universidad puede variar. Lo que no varían es los mecanismos y los principios que se van a aplicar a la ética en la
en la investigación y en qué casos tienen que pasar los proyectos por los comités. Mencionamos también la Universidad de Toronto porque aquí sí que han seguido un esquema parecido al nuestro. Animales de experimentación, seres humanos en investigación, bioseguridad. Agentes biológicos, organismos genéticamente modificados. Por supuesto que también contemplan la formación de los investigadores para trabajar en este tipo de investigación y también temas de integridad en la investigación universitaria. Por supuesto que siempre que se hace investigación en la universidad se pide la aprobación previa del comité antes de empezar. Incluso si simplemente se está haciendo el reclutamiento de seres humanos en las instalaciones de la universidad, hay que pasarlo por los comités. Bien, la estructura, como hemos dicho, es diferente. En nuestro caso, por poner un ejemplo, y ya que estamos planteando el curso nosotros, hay 3 comités y por eso hemos estructurado ese curso. Animales, agentes biológicos y organismos genéticamente modificados y seres humanos. ¿Se podría haber planteado de otra manera? Sin duda. Y con el tiempo se pueden ir modificando las estructuras. De hecho, desde el comienzo había una estructura inicial que se ha modificado recientemente. Esto, en principio, no tiene importancia, más que variantes de una universidad a otra, pero la investigación hay que controlarla, está regulada y está controlada. Y si mi proyecto de investigación no lo paso por el comité, ¿qué? Bueno, en principio sabemos que es una obligación ética y jurídica, que la universidad debe buscar la excelencia y la buena práctica científica. Pero aunque no sea más que por puro utilitarismo, si no paso por el comité es muy probable y cada vez con mayor frecuencia que no me financien el proyecto e incluso si no pido financiación, que no me publiquen los resultados en una revista de determinado prestigio porque me van a exigir la aprobación previa por parte del comité de ética. Y finalmente, nos ha quedado claro efectivamente que hay que pasar por los comités de ética en la investigación y que efectivamente esto supone una mayor complicación a la hora de investigar. ¿Quién ayuda al investigador con todo esto?